¿Qué tal? Continuamos con nuestro contenido del taller Reencuentro con los Clásicos. Estamos viendo el Ulises, los aspectos vinculados a su publicación. Bueno, pues aquí tienen precisamente esta edición, esta primera edición, salida el 2 de febrero de 1922, con el sello de Egoist Press, pero publicado en París por las situaciones tan particulares que ya vimos, que ya revisamos en el video anterior. Una de las cosas importantes de mencionar es también que este video vamos a redondearlo, hablando del contexto en el que el Ulises viene a la luz, ¿no? Decíamos que se había logrado esta publicación y que sin embargo los países anglosajones, que es la lengua original en el que fue escrito el Ulises, no pudieron sacar una edición, se negaron prácticamente en Londres y en Nueva York a la publicación del Ulises, o cuando se logró la publicación parcial, fueron confiscados y fueron destruidos los ejemplares. Aquí voy a leer un pequeño comentario acerca de el momento en el que por fin se logra la publicación de Ulises en Nueva York. Precisamente en 1933 es enviado digamos, dice, poco a poco la situación parece madura para una prueba legal en los tribunales norteamericanos, que se provoca en 1933 enviando un ejemplar por correo y avisando a las autoridades para que lo confisquen. El juez neoyorquino de la causa, J.M. Woolsey, admitió el libro en un veredicto con coartadas de buena gracia literaria. Decía Woolsey: respecto a las repetidas emersiones del tema sexual en las mentes de los personajes, debe recordarse siempre que el ambiente era céltico y su estación la primavera. Este tipo de comentarios, por supuesto, mueven inmediatamente a la risa y nos reflejan pues la inteligencia y el ingenio de este personaje, del juez que afortunadamente ahora en 1933 estaba llevando el caso. Y añadió: me doy cuenta sobradamente de que debido a ciertas escenas, Ulises es un trago más bien fuerte para pedir que lo tomen ciertas personas sensitivas, aunque normales. Pero mi meditada opinión, tras largas reflexiones, que si bien en diversos pasajes el efecto de Ulises en el lector es sin duda un tanto emético, en ningún lugar tiende a ser afrodisíaco. Precisamente, bueno, este veredicto tan singular que lanza el juez Woolsey permite a la casa editora Random House lanzar a la edición el libro por primera vez, aunque hubo todavía algunos intentos de poder repetir el juicio contra la obra. En otoño esto hará posible la primera edición en Estados Unidos de El Ulises, y en el caso de Inglaterra tendrá que esperar hasta 1936, y prácticamente en el caso de Inglaterra en particular, hay que decir que nuevamente pues fue de Egoist, ¿no? Quien lo edita en lengua inglesa, en su lengua original, y llama la atención la recepción que tuvieron de ellos ciertos autores clave de esa etapa, vanguardistas como Virginia Woolf, por ejemplo, a quien el libro le resultaba repulsivo, y en el caso también de T.S. Eliot, que aunque era un admirador entusiasta, no contribuyó a su edición, ¿no? Estamos hablando de tres autores en lengua inglesa que son probablemente, junto con Faulkner, junto con Hemingway, entre otros, Dos Pasos y demás, los autores más importantes de ese momento histórico. Esta es la edición de Random House del Ulises, que de hecho esa edición es célebre, el diseño, ¿no? El diseño de la portada se repitió durante algunas ediciones posteriores. A mí el primer Ulises que pude conocer fue en esta edición, aunque
hay que recordar que, me voy a regresar un poquito, esta edición no se alcanza a ver, pero alcanzan a distinguir el borde azul. Precisamente fue decisión de Joyce que la portada fuera muy simple y tuviera un fondo completamente azul y las letras fueran en color blanco, para hacer alusión a la herencia heládica, ¿no? O helénica del Ulises, ¿no? Haciendo referencia, por supuesto, a esta obra de Homero, en la que no podemos decir que se basa, sino se inspira la construcción o la estructura del Ulises, aunque obviamente son dos obras sumamente diferentes y representativas, cada una de su época, que es muy distinta. Entonces, solamente para concluir, en este cuadro de novela europea del siglo XX podemos observar precisamente algunas obras contemporáneas del Ulises. Vemos aquí la edición del retrato, ¿no? Que en el caso del castellano se publica con el nombre completo del retrato del artista adolescente, mientras que en inglés es solo Portrait of the Artist, y aquí lo vemos la publicación en 1916, y finalmente la publicación en 1922, casi al mismo tiempo o el mismo año que se va a publicar la novela de Hermann Hesse, Siddhartha, ¿no? De naturaleza muy distinta, pero también Hermann Hesse, un autor que contribuye de manera fundamental a la evolución de la novela del siglo XX. Y tenemos aquí, además, un libro que surgiría en diciembre, que aunque no es, acuérdense que lo que está aquí en negrita, que ustedes tienen este cuadro, hace alusión a poesía, o a obras de teatro, poesía, no novelas. Y tenemos aquí, ni más ni menos también, que en 1922 surgiría La Tierra Baldía de T.S. Eliot. Uno en febrero, otro en diciembre, dos obras que son sin duda paradigmáticas, no solo de ese año, sino de toda la literatura del siglo XX. También, un año después, el que fuera su alumno, el alumno de Joyce me refiero, publicará La Conciencia de Seno con su seudónimo Italo Svevo, originalmente financiero que fue alumno de Joyce y que era aficionado en Trieste y que era aficionado a la escritura. Y bueno, el siguiente año, en 1924, surgirá La Montaña Mágica, otro libro pues fundamental de esa época. Aquí vemos la calidad extraordinaria de la literatura que se produjo en el periodo de entreguerras. Virginia Woolf con Mrs. Dalloway y Alfaro en 1927, El proceso de Franz Kafka en 1925, obras como Los monederos falsos del francés André Gide de 1925 y la obra probablemente pues la obra maestra de Hermann Hesse en narrativa El lobo estepario en 1927. Entonces, es en este contexto que está surgiendo una novela como el Ulises de Joyce, pero una de las cosas que hace el Ulises, y lo hemos dicho repetidamente y lo seguiremos diciendo, es que lleva al punto límite recursos que eran completamente novedosos, es decir, no solamente está haciendo una propuesta inédita dentro de la literatura, sino que en ese mismo libro en el que están surgiendo parte de esas propuestas, los lleva hasta sus últimas consecuencias. Esto rara vez ocurre en una obra literaria. Solo las obras maestras como las que vamos a analizar y otras más que se nos escapan, pero como las que vamos a analizar en el taller de encuentro con los clásicos, cumplen ese tipo de atributos. Entonces, poco a poco creo que hemos ido comprendiendo un poquito más acerca de lo que es el peso que tiene una obra como Ulises, que entre otras cosas tiene serias influencias, digamos, de los aspectos del psicoanálisis, nos introduce de una manera radical dentro de la conciencia de los personajes a través del monólogo interior, a través prácticamente todavía de su forma más radical
que es la corriente de pensamiento, que en algunos les llaman también flujos de conciencia, nos introduce en aspectos oníricos y espirituales prácticamente que en otras obras anteriores e incluso posteriores solo lo podemos hacer a través de un intermediario o no lo podemos hacer, nunca de manera tan radical y de manera tan vinculada como la mente trabaja, digámoslo así, en la realidad, en el mundo cotidiano, ¿no? Entonces, la multiplicación de puntos de vista del narrador, porque también hay un montón de alternancias narrativas, el predominio de lo simbólico sobre lo material, bueno, y por supuesto el Ulises con todo su carga jocosa, su carga de herética, digamos, su parodia que hace de las instituciones, de la burguesía, de la iglesia, del poder político, con todo eso nos da un retrato de la condición humana que sin duda es uno de los más completos que se puede encontrar en la historia de la literatura. Entonces, con esto damos por terminado esta revisión de la publicación de Ulises. Hasta la próxima semana, hasta dentro de 15 días, subiré un nuevo video en donde hablaremos ya de los aspectos de cómo fue recibido el Ulises en su momento y una valoración final de esta obra, con lo que concluiremos la secuencia de videos vinculado a incluidos al Ulises de Joyce.